PGR o Presupuesto General de la República es el documento, de acuerdo a la ley, en el cual se va a registrar los ingresos y egresos fiscales, es decir, todo el dinero que entra y que sale, que cobra el fisco y que gasta el fisco del Estado durante un año fiscal. Lo elabora el MEF y debe ser aprobado por el Congreso de la República hasta el 30 de noviembre de cada año. ¿Cuáles son los principios del PGR? El equilibrio fiscal, es decir, los ingresos que tenga el país en su presupuesto tienen que ser igual a los gastos en su presupuesto. Documentación. Todo presupuesto general de la República para aumento o disminución de sus montos en comparación de años anteriores tiene que estar respaldado por la documentación legal de respaldo correspondiente. Exclusividad. La propuesta, ¿ya?, es que lo hace el MEF, ¿ya?, como exclusividad, que junta toda la información de todas las áreas y el ministerio de manera conjunta. Entonces, acá pueden ver en torno a la exclusividad es que lo ejecuta el MEF, solo el MEF, ¿ya?, lo crea. La propuesta lo revisa el Poder Ejecutivo y lo aprueba el Poder Judicial. Publicidad, vigente a partir de su publicación en el Diario Oficial de Perú, ¿ya?, mientras que en exclusividad lo propone el Ejecutivo, ¿ya?, y que lo aprueba el Legislativo. En julio, a partir de julio, fin de julio, las instituciones, los ministerios comienzan a desfilar al Congreso de la República para sostener su presupuesto. Ahora, la publicidad ya habíamos mencionado, porque la exclusividad hablábamos que lo aprobaba el Congreso, pero la publicidad como exclusividad también ya solamente se publica en el Diario Oficial del Peruano a las 00 horas del 1 de enero de cada año, y el PGR se hace de manera anual y con transparencia. ¿Por qué? Porque la información tiene que ser lo más real posible, ¿ya?, y no manipulada ni manejada. ¿Cuál es la estructura del PGR? Están los ingresos corrientes y los ingresos de capital. Los ingresos corrientes es el aporte directo de las personas naturales jurídicas que hacen un ingreso tributario y no tributario, es decir, son los ingresos por la tributación. Los tributarios está el impuesto, las contribuciones y tasas, y el no tributario están las rentas, multas, sanciones, moras, recargos. Entonces, el ingreso tributario es todos los tributos, en sus impuestos, contribuciones y tasas, lo que ingresa, dinero que ingresa a las arcas del Estado. Y el ingreso no tributario es los ingresos por renta, porque el Estado, recuerden que es el gran dueño de varios locales en el Perú. Al alquilarlos recibe una renta, cuando tiene problemas recibe una multa. También están las sanciones como un ingreso no tributario. Se sanciona a la empresa a través de un UIT, 2 UIT, ¿no? Por eso los inspectores ponen pegado a la empresa que ha sido cerrada por tal motivo, ¿ya?, y que corresponde pagar tanto UIT. Ahí está, moras y recargos. Eso es ingreso corriente. Los ingresos por tributación y los no tributarios. Otra vez, el ingreso de capital proviene de las regalías por el uso de productivo de factores reales. ¿Qué quiere decir? ¿Ya? El ingreso de capital son los beneficios o rentabilidad que se obtiene por mandar dinero o transferir dinero de capital de un lugar a otro. Los beneficios de las empresas, el interés del RIN, etc. Este ingreso de capital no es un ingreso directo a través de la tributación. Entonces, esos son los ingresos que tiene un PGR, un Presupuesto General de la República. Ahora veamos los egresos. Si ya hemos hablado de los ingresos, que es el corriente y el de capital, lo que genera un ingreso a la empresa, mientras que hablábamos de los ingresos corrientes, que era por tributación, y los no tributarios por las rentas, multas, hablemos de los ingresos de capital por ser dueño de un factor real o de capital. Por eso decíamos, ahí estábamos hablando de la transferencia de capital, los beneficios de las empresas públicas como Petroperú, ¿ya?, los intereses por las reservas internacionales, la inversión que se hace en el Estado, todos esos ingresos de capital que entran a las arcas de ingresos. Los egresos de gasto corriente, gasto de capital y servicio de la deuda. Es lo que tengo que pagar, ¿ya?, como gobierno. El gasto corriente se refiere a los pagos de las remuneraciones, cargas sociales devengados por
funcionarios públicos, gastos de adquisición de bienes y servicios y por transferencias. Los gastos corrientes tienen que ver con el pago que se hace a los funcionarios públicos. Entonces, ese pago es un gasto. Es decir, en el presupuesto acá está mi pago de mi salario durante un año. También está programado los gastos de adquisición de bienes y servicios para mantener una determinada institución, también está como gasto corriente. Y por transferencia. Eso también gastos por transferencia, gastos por estar pagando a los trabajadores, etc. Gastos de inversión pública en infraestructura, obra pública, es decir, los gastos por hacer una carretera, un hospital, un colegio, ¿ya? Hidroeléctrica. Eso es el gasto de capital. El otro es los gastos que hace por la función que realiza. Hay que diferenciar el gasto corriente por la función que realiza. Está el pago de todos los trabajadores, el pago de los servicios para que los oficinas, el pago de todas las oficinas, las universidades, los colegios estatales, los ministerios, todo funcione, los servicios de agua, luz, internet, etc. En cambio, estos gastos de capital es por la inversión en esta obra pública, les decía, colegios, hospitales, hidroeléctrica. En cambio, los gastos por servicio de la deuda se considera a las operaciones de administración de pasivos tales como caja de deudas, antigua por nueva, amortización de la deuda externa, pago de interés, recompra de deuda, emisión de bonos. ¿Cuál es este servicio de la deuda? Es el pago por la deuda, sobre todo la que más sale para cumplir con los pagos que hago de deuda externa. Ese también es un... Recuerden una cosa, chicos, no somos libres independientes. Recuerden por el libro número 5 del Fondo Monetario Internacional, considera que la deuda, ya los servicios de esta deuda es que sin partida para pago de servicios de la deuda no se aprueba presupuesto por el Congreso, de acuerdo al, como les decía, al libro número 5 del Fondo Monetario Internacional. Tienes que pagar la deuda externa más los intereses, y es el 40% del presupuesto general. Resultado del ejercicio presupuestal. Acá está déficit presupuestal y superávit presupuestal. Cuando los egresos superan ingresos y el gobierno dice que tiene la necesidad de equilibrar su presupuesto mediante endeudamiento. Del resultado del ejercicio presupuestal salen tres cosas. Hay déficit presupuestal, superávit presupuestal y equilibrio presupuestal. Déficit presupuestal es cuando los egresos son mayores a los ingresos. No hay un equilibrio. El superávit presupuestal cuando los ingresos son mayores a tus egresos. Y el equilibrio presupuestal es cuando los egresos y los ingresos, ¿no?, son iguales. Pero eso no es lo que se busca, pero no es que salga automáticamente, sino tengo que ordenar algunas partidas de este presupuesto general de la República.